Muy buenos días. Mi nombre es Jaime Rojas y a nombre de nuestra firma SCAT y de los socios que la conformamos, les damos una cordial bienvenida, esperando que ustedes, sus familias y colaboradores se encuentren bien de salud en esta contingencia que todavía prevalece por el tema del COVID-19. Simplemente empezar por decir que como firma nos parece que estamos en un momento crítico, puesto que por el problema económico que se ha venido presentando en el país, pues hemos venido observando que las actividades de fiscalización por parte del SAT están tomando un rumbo probablemente un poco más allá de lo que hubiéramos imaginado, están provocando preocupación entre los contribuyentes y desde un ángulo técnico nos parece que es oportuno identificar el por qué lo está haciendo, cuáles son sus procedimientos y de alguna manera cómo prepararnos mejor en la atención de esos procesos de fiscalización y, por qué no decirlo, intentos de determinación de créditos fiscales. De ahí que preparamos este webinar con la intención de compartir con ustedes puntos de vista, hasta cierto punto criterios, críticas y recomendaciones. Tal vez como preámbulo, decirles que recientemente, en los últimos 2-3 días, se publicó un reporte por parte de la OCDE en el que muestra cuál es la situación actual de los países miembros y cuáles son las tendencias en el terreno tributario. Y esto nos parece que es coyuntural porque refleja claramente la distancia que hay entre la posición que ha mantenido nuestro gobierno federal respecto de la política fiscal y la administración tributaria con relación a lo que están haciendo otros países miembros. Por citar un par de ejemplos, en días pasados, cuando se anunció por parte del gobierno federal y en lo particular por la jefatura del SAT, la recaudación tan importante que se dio de cobro de impuestos a ciertas empresas importantes del país, en algún momento enfatizó que estaba haciendo porque estos grandes grupos tienen una tasa de impuestos sumamente baja, inclusive puedo equivocarme en el porcentaje, pero hablaba del 2-3%. Cosa que cuando se lee el reporte de la OCDE, se identifica que en México la tasa efectiva de impuestos en promedio está siendo entre el 20-25%. Eso para quienes nos dedicamos al análisis fiscal y, por qué no decirlo también, a quienes comparan la tasa impositiva con los temas contables, pues una tasa efectiva de impuestos es sobre la utilidad que generan las empresas, no sobre los ingresos. Entonces, creería que desde ese análisis, cuando la jefatura del SAT expresa que las grandes empresas pagan un 2-3% de impuesto, es muy probable que lo estén comparando con los ingresos que obtienen y no necesariamente con las utilidades generadas, ¿no? Entonces, cuando vemos esas distorsiones, nos preocupa mucho porque puede reflejar que precisamente con análisis de ese tipo puedan estarse tomando medidas de fiscalización, pues que pueden premeditadamente asumir que hay una gran omisión del pago de los impuestos cuando en realidad no es así. Entonces, por lo mismo, pensamos que debemos estar mucho más preparados y también, de alguna manera, tener las herramientas tanto de proceso como técnicas para poder atender mejor
estos enfoques de fiscalización de parte de las autoridades, ¿no? Para ello hemos preparado un material que durante esta hora y media queremos compartir con ustedes y de manera conjunta con mis socios pretenderemos explicarles detalladamente. Déjenme presentarles rápidamente quiénes nos acompañan el día de hoy. Empiezo por nuestros socios mujeres. Viviana Belaún Sarán, quien es socio de la práctica de consultoría fiscal en la Ciudad de México. También nos acompañará Julia Castillo, quien es socio de la práctica de litigio fiscal en la Ciudad de México. Seguimos con Francisco Ayala, quien es uno de nuestros socios de la práctica también de consultoría y cumplimiento fiscal en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Y por último, Felipe Mendoza, quien también es socio de la práctica de consultoría y cumplimiento fiscal en la Ciudad de México. En grupo trataremos de atender el tema central que ya les exponía, dividido en 4 grandes rubros. El primero, hablar con ustedes sobre el entorno actual que se vive en la solicitud de devoluciones de impuestos. Por supuesto, cuáles son los retos a los que nos estamos enfrentando y qué recomendaciones queremos compartir con ustedes. En el segundo bloque, el enfoque de las auditorías, ¿no? Que puede estar vinculado con el tema anterior, porque ya lo explicarán mis socios. Parece que como parte de las prácticas para retrasar o rechazar las devoluciones, se están vinculando auditorías a los contribuyentes. Entonces, identificar qué se está buscando y cómo prepararnos mejor. El tercer de los temas es el vinculado con el castigo a las empresas factureras. Nosotros le llamamos así porque muchos de ustedes también identificarán que hace no más de 2 semanas públicamente se dio a conocer un número de empresas factureras, llamémoslo así, las famosas 43 empresas factureras, y posteriormente una lista de contribuyentes a quienes supuestamente les emitieron estas facturas. Y a partir de ello se ha generado una preocupación, diría, genérica, que por supuesto sentimos que puede afectar a un contribuyente cumplido, a un contribuyente normal, por etiquetarlo de esa forma, y que por lo mismo nos parece que tiene el mérito para platicar de ello y prepararnos mejor. Y por último, el tema que desde hace un par de años empezó a tomar muchísima fuerza, que es el de la materialidad, un concepto que empezó a ser novedoso y que se ha convertido desde nuestro punto de vista probablemente en la herramienta más importante del SAT para intentar rechazar deducciones a los contribuyentes, ¿no? Este término de materialidad que inclusive pues en la técnica fiscal no existe y en la parte gramatical tiene un significado probablemente distinto al que se le ha venido dando en el tema tributario. Con estos 4 temas buscaremos compartir con ustedes lo que decía al principio, el enfoque de la fiscalización, cómo prepararnos mejor y si lo logramos, pues brindarles algunas recomendaciones. Por supuesto que por el contexto y el sistema tecnológico, pues les agradecemos mucho que tengan sus micrófonos en silencio. Nos pueden realizar las preguntas que vayan surgiendo a través del chat y tenemos la esperanza de contar con algunos minutos al final para poder atender la mayor parte de ellas que se puedan presentar. Entonces, sin mayor preámbulo, pues iniciamos con el primer tema, que es el entorno actual de en la solicitud de devoluciones, y para ello le pediría a mi socio Felipe Mendoza que nos haga el favor de empezar. Felipe, adelante, gracias. Muchas gracias, Jaime, y muy buenos días a todos.
En este primer tema de las devoluciones, pues es un tema muy controvertido y muy complicado, ¿no? Que en los últimos años precisamente se ha venido complicando más por las posturas de las autoridades fiscales. En este caso, si pasamos a la siguiente lámina, por favor, Jaime. O Raúl. Aquí sí vemos este primer punto del tema es, una vez presentado un trámite de solicitud de devolución ante las autoridades fiscales, dichas autoridades tienen un plazo de 40 días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud para devolver el saldo a favor. Sin embargo, en este plazo de 40 días hábiles, las autoridades fiscales, para verificar la procedencia del trámite, tienen la posibilidad de solicitar 2 requerimientos de información. El primer requerimiento, tienen un plazo para solicitarlo de 20 días hábiles, es decir, no se deben exceder de 20 días hábiles para solicitar información. En este caso, los contribuyentes también tienen un plazo de 20 días hábiles para responder este primer requerimiento, ¿no? Posteriormente, un segundo requerimiento puede ser solicitado por las autoridades fiscales y para ello tiene un plazo de 10 días hábiles posteriores a que el contribuyente hubiera respondido el primer requerimiento, ¿no? Y así los contribuyentes para este segundo requerimiento también cuentan con un plazo de 10 días hábiles para responderlo. De esto que acabamos de platicar y si me lo permiten los demás socios, quisiera pedirle ya sea a Julia Castillo o a quien desee para ver si nos puede dar unos comentarios respecto de 3 puntos que salen de esto que acabamos de platicar. El primero es, ¿qué pasa, ¿qué pasa si las autoridades fiscales o hasta cuánto las autoridades fiscales nos pueden solicitar de información en estos 2 requerimientos, siendo que el Código Fiscal de la Federación lo que dice es que pueden solicitar datos, informes o documentos que consideren necesarios, ahí está el primer punto, y que estén relacionados con el trámite de solicitud. Es decir, ¿qué alcance tiene esto que establece el Código Fiscal de la Federación, ¿no? Que nos den comentarios es si en el segundo requerimiento, ¿qué pasa si nos piden información adicional a la solicitada en el primer requerimiento? ¿Qué podemos hacer aquí? ¿Tenemos que responderla o no debemos responderla? Y el tercer punto es, ¿qué pasa si en cuanto a los plazos, si la autoridad fiscal se excede en los plazos que le otorga el Código Fiscal de la Federación para solicitar los requerimientos de información o inclusive para devolver el saldo a favor, el de los 40 días, ¿no? Entonces, no sé si Julia o alguien me podría ayudar con algunos comentarios. De acuerdo, Felipe. Gracias. Buenos días a todos. En el primer punto que comentas respecto de los requerimientos, es una realidad que la autoridad poco ha puesto atención en cuál es el límite conforme a la ley, como lo comentaba Felipe, para el contenido de los requerimientos en una solicitud de devolución. Primero debe ser necesario, como comentaba Felipe, y eso significa que debe estar directamente vinculado con la petición. Además, los tribunales han reconocido que la justificación de necesario debe de estar tanto en la resolución final, pero además no nada más un argumento o explicación de que era necesario, sino verdaderamente demostrado que fue un elemento que se utilizó para resolver a favor o en contra del contribuyente. Esa parte es muy importante porque en el análisis de los casos en el día a día hemos identificado que eso en muchos casos no se cumple y por tanto aporta elementos de defensa para los contribuyentes si eventualmente se presenta una negativa de devolución.
En el segundo requerimiento se vuelve aún más importante este punto porque el segundo requerimiento, conforme a código, debería de estar vinculado directamente con el primer requerimiento y el desahogo efectuado por el contribuyente. E igualmente en la práctica, la autoridad excede esta limitante y emite un segundo requerimiento como si fuera autónomo o independiente con contenidos adicionales y eso en sí mismo resultaría ilegal y por tanto nuevamente se abriría la defensa en favor del contribuyente si eventualmente se niega. En el tercer punto que comenta Felipe de los plazos, ¿qué pasa si la autoridad excede los plazos? Los plazos tienen una razón de ser y por tanto en la mayoría de los casos una consecuencia. Los tribunales han reconocido que no todos los plazos o transcurrir los plazos tienen una consecuencia adversa, pero en este caso sí. En caso de que transcurrieran los plazos, la autoridad ya no podría emitir el primer requerimiento ni el segundo y dependiendo de lo que bueno, no podría emitir un primero o segundo requerimiento. Si la autoridad así lo hiciera de facto, emitiendo un requerimiento, excediendo y contraviniendo lo que dice la ley, dependiendo del contenido del requerimiento y cómo se haya utilizado para la resolución final, son los elementos de defensa que se hablan en favor del contribuyente. ¿Y qué pasa si excede el plazo que tiene para devolver? La consecuencia es el pago de los intereses. Es decir, una cosa es que excede el plazo para emitir los requerimientos, que eso sí generaría una ilegalidad que eventualmente se puede plantear en un medio de defensa, y otra cosa es que la consecuencia de exceder el plazo que tiene para devolver es que se genere el cómputo de intereses. Los tribunales han reconocido que además se puede configurar la negativa ficta, pero no corresponde al plazo que tiene la autoridad para devolver, que por regla general, bueno, ya platicó los plazos, Felipe, no me entretengo en ello, pero sí se puede generar además la negativa ficta, que es un plazo paralelo si transcurridos 3 meses la autoridad no resuelve en ningún sentido. Y por último, comentar en el tema de los plazos y en el tema de los intereses, que la regla general, si se excede el plazo que tiene la autoridad para resolver, es que se devengan intereses a favor del contribuyente. Sin embargo, la autoridad en algunos supuestos toma algunos criterios de interpretación que la llevan a limitar el cómputo del plazo o a considerar que empiezan a computar en un momento posterior al que verdaderamente corresponde. Son temas muy largos que por sí mismos necesitarían mucha más explicación, pero seguimos adelante. Gracias, Felipe. Oye, Julia, si me lo permites, yo creo que para nuestros clientes y amigos que tomen en cuenta que cuando se inicia el trámite de devolución, uno lo hace con la intención de que efectivamente la autoridad te devuelva. Entonces, en el ánimo de facilitar los procesos, preparas y entregas todo lo que te piden. Entonces, esto que nos compartes, yo creo que hay que guardarlo porque al final van a identificar que en algunas de nuestras recomendaciones necesariamente están involucrados los medios de defensa. Y esto que Felipe preguntaba y que ahora tú nos contestas, en algún momento del medio de defensa se puede convertir en algo muy importante, ¿no? Pero bueno, ahí me quedo. Felipe, si quieres continuar, por favor. Una vez hecho todo este proceso que platicábamos de los requerimientos y en caso de ser favorable la solicitud, la autoridad fiscal pues tendría 10 días hábiles para pagar, ¿no? el saldo de la devolución. En el caso de que la autoridad fiscal ejerza facultades de comprobación, y ahorita vamos a platicar un poquito más a detalle, se suspenden los plazos, ¿no? Y la autoridad fiscal tendría que emitir una resolución. ¿Podemos ver la siguiente? Ahora, ¿cuál es la finalidad de que, o en qué casos se puede ejercer facultades de comprobación por parte de las autoridades fiscales en un trámite de devolución? Lo que establece el código básicamente es lo mismo, ¿no? Que los requerimientos es con la finalidad de verificar la procedencia del saldo a favor, solamente con esa finalidad, ¿no? Entonces, una vez iniciadas las facultades de comprobación, estas deben de concluir en un plazo máximo de 90 días hábiles. Sin embargo,
se puede extender el plazo a 90 días más, es decir, que sea un total de 180 días hábiles, y esto es cuando la autoridad fiscal necesita solicitar información a un tercero respecto al contribuyente que está solicitando la devolución, es decir, cuando hace una compulsa, ¿no? Entonces, en ese caso se alarga, digamos, el plazo. Ahora, ¿qué puede solicitar qué puede solicitar como información la autoridad fiscal en este inicio de facultades de comprobación? Lo que puede solicitar básicamente es la contabilidad, cualquier otra información relacionada con la contabilidad y con la procedencia del saldo a favor. También puede solicitar información sobre bienes que tenga el contribuyente, sobre las mercancías, ¿no? O sea, digamos, está abierto a toda esa parte de la contabilidad, pero está limitado a que no puede determinar créditos fiscales. ¿Por qué? Porque estas facultades de comprobación solamente están limitadas a verificar que proceda el saldo a favor, ¿no? Entonces, no puede determinar un crédito fiscal. Una vez, digamos, ya terminado todo este plazo, también contaría con 10 días hábiles para emitir una resolución. Hay casos donde la autoridad fiscal puede, digamos, no concluir su revisión en este plazo que le dan, y en ese supuesto lo que se establece es que quedan sin efecto esas actuaciones practicadas, y la autoridad fiscal debe pronunciarse con la información que cuenten, ¿no? O sea, como que no le da, digamos, de alguna manera no le da efecto a las facultades de comprobación. Ahora, ¿cuáles son los retos en el proceso de devolución? Derivado de todo esto que hemos estado platicando, digamos que un primer factor que lleva a que se compliquen los trámites es, y es muy sabido por todos, que en los últimos años el SAT ha tenido una necesidad de flujo importante. Entonces, evidentemente, pues hay una consigna interna, y eso lo sabemos porque nos lo han comentado, que ahora sí que es una consigna de rechazar todos los trámites que se puedan, y por el pretexto que sea, ¿no? De la misma manera, la autoridad fiscal precisamente revisa más aspectos de forma que de fondo. Y en esto, Jaime, no sé si me quieres ayudar a dar un comentario. Sí, bueno, nada más compartir con ustedes que en estos últimos meses hemos identificado una diferencia importante. Cuando en el pasado la estrategia, o al menos dicho de esa forma, que tenía la autoridad fiscal era retrasar hasta donde más se podía la devolución de impuestos, hoy sentimos que la estrategia está en buscar el rechazo. Eso significa que está tratando de no devolver. Y por lo mismo, nos parece que este tipo de revisiones de forma y no de fondo, debemos verlas con mucho cuidado, porque en algún momento es muy probable que nos veamos en la necesidad de interponer un medio de defensa ante un rechazo de la autoridad, sobre todo que me parece que cuando hablamos de solicitudes de devolución de impuestos, particularmente en el ISR y en el IVA, pues son cantidades legítimas, erogaciones efectuadas por los contribuyentes, y que en el tema de flujo de efectivo pues se convierten en un activo importante que debería estarse utilizando en la empresa, y no necesariamente pues estar en las manos de la autoridad fiscal. Entonces, ahí estamos sintiendo un cambio relevante en el manejo que está dando la autoridad fiscal. Y si me permiten aquí, Jaime, Felipe, no solo se maneja el rechazo, ¿no? Sino también hemos visto que la autoridad lo que ha hecho es resolver a los contribuyentes indicando que les desiste el trámite, ¿no? Les desiste el trámite dando unas respuestas con unas motivaciones ambiguas o incluso incorrectas, ¿no?
yo creo que todos hemos experimentado que hemos tratado de proporcionar la información que requiere la autoridad en el primer y segundo requerimiento, e inclusive nos responden diciendo que ni siquiera entregamos eso, ¿no? Entonces, lo que se ha dado en la práctica, hemos visto que muchos contribuyentes dicen, bueno, me dan por desistido y vuelvo a presentar el trámite, ¿no? Entonces, aquí yo sí quisiera, incluso aquí con la ayuda de Julia, comentar las posibilidades que tenemos también en estas situaciones, porque hemos pensado, como me dan por desistido y tengo la oportunidad de volver a ingresar un trámite, lo vuelvo a hacer, pero aquí también podemos interponer algunos medios de defensa, ¿no, Julia? De acuerdo, Viviana. El tema del desistimiento y las resoluciones que se están emitiendo es un tema que es importante evaluar en cada caso e identificar los distintos escenarios. Recuerden ustedes que cada vez que nos resuelven que se tiene por desistido o se tiene por no presentado, no se interrumpe el plazo de prescripción de 5 años. Y además recuerden que la jurisprudencia dice que ya no es a partir de que presenté la declaración, ni siquiera la normal, ya olvídense de las complementarias. Corre a partir de que debí presentarla, 5 años, y solo las solicitudes de devolución lo interrumpen, pero si me tienen por desistido no. Entonces, partiendo de esa premisa, como comenta Viviana, a pesar de que la resolución diga que se tiene por desistido, hay que analizar el fondo y el contenido, porque puede suceder que aunque diga que se tiene por desistido, materialmente en la resolución además haya pronunciamientos de fondo que el día de mañana podemos estar consintiendo por la decisión de presentarlo nuevamente porque me dijo que se tenía por desistido y tal vez dar por sentado que no pasa nada, cuando en realidad puede haber un pronunciamiento de fondo importante. Además, el tema de los requerimientos exhaustivos, el que comentaba Viviana, en el sentido de, bueno, se presenta la información, cumplimos con todo y de todas formas dicen que no lo presenté, o ¿qué pasa con esas integraciones? Los tribunales han reconocido que sí se puede pedir esa información porque es parte del derecho a la devolución. Aún así hay un camino de defensa de si la información es suficientemente clara y con los planteamientos adecuados en defensa, se puede hacer valer que la información, aún no siendo al 100%, puede tener un camino de solución, pero sí debemos tener una inclinación a integrarlo de esa manera. Aquí, Julia, si me lo permites, nuevamente, como lo decía Viviana, y ahora con enfoque, compartir con nuestros clientes que lo que en el pasado se apreciaba como algo de buena fe por parte de la autoridad fiscal, porque te decían, mira, para no rechazarte la solicitud de devolución, mejor desístete, preséntame un escrito o yo mismo te emito algo como desistimiento para que nuevamente me traigas el complemento de los documentos y sea más rápido o ágil el proceso. Hoy se está convirtiendo en una estrategia bajo el término de desistimiento para que corra más rápido la prescripción y puedas perder el derecho de solicitud. Ese es un punto importante. Y el segundo, que precisamente el camino del desistimiento, si trae temas de fondo, sí puede provocar que hacia adelante, ¿sí?, puedas estar en un tema de consentimiento de algo que injustamente no correspondía, ¿no? Entonces, nos parece que el mensaje debe ser ponerle mucha atención a los mecanismos que ahora está utilizando el SAT de las devoluciones y particularmente en el tema de cuáles son los motivos para el rechazo o por qué utiliza el término desistimiento y no rechazo, ¿no? Creo que eso debería ser, digamos, como que un enfoque importante, si Felipe está de acuerdo, ¿no? De acuerdísimo, Jaime. Inclusive ahí, aprovechando esto que están comentando, también hay casos donde después del proceso de solicitud de devolución, la autoridad fiscal rechaza, digamos, el trámite, ¿no? Entonces, ahí, en algunos casos, el contribuyente pues opta por simplemente decir, oye, ¿sabes qué? Pues ya no voy a solicitar la devolución, mejor voy a acreditar, por ejemplo, ese saldo a favor o lo voy a compensar, ¿no? Entonces, ahí lo que vemos también es que pues, también podría ser una buena decisión, pero también sería muy bueno revisar qué pasó en el trámite de solicitud, porque si eventualmente la autoridad fiscal se pronunció respecto de algún acreditamiento
que no procede o alguna otra cuestión que no procede del saldo a favor. Entonces, eso también se debe de tomar en cuenta porque eventualmente después nos podrían rechazar ese acreditamiento o esa compensación, ¿no? Y ahí, Julia, ¿qué opinas si entonces cuando se rechaza el trámite de devolución, antes de decidir acreditarlo o compensarlo, si ahí podríamos decidir mejor interponer un medio de defensa o si nos podemos ir así por la libre? Muy importante el punto que comentas, Felipe, porque efectivamente vamos a poner este ejemplo que pone Felipe, donde tal vez tengo una resolución desfavorable, sea que diga por desistido o diga abiertamente que es una negativa, y opto por el camino de la compensación. Jurídicamente sería viable, sin embargo, tenemos una resolución donde la autoridad pudo haber desconocido de fondo ese derecho. Imaginen, por ejemplo, que la resolución dijera que se niega la devolución porque no demostré que el IVA fuera acreditable. En ese caso ya hay una resolución formalmente hablando donde establece que no tengo derecho a ese acreditamiento. Y si yo no voy a un medio de defensa, se tiene por consentida, y en el mundo de la legalidad significa que sí hay una resolución que dice que yo no tengo un IVA acreditable, y si el día de mañana decido hacer un acreditamiento, entonces podrían llegar a rechazarlo bajo la afirmación de que hay una resolución previa consentida donde se había declarado que no tenías un IVA acreditable. Por eso es importante evaluar en cada caso si vamos a una compensación o vamos a un acreditamiento, cambiando el mecanismo, evitando la devolución, ¿qué pasó con aquel otro trámite? ¿De acuerdo? Sí, muchas gracias, Julia. Continuando, con este enfoque de la autoridad fiscal ahora sí que de rechazar todo lo que se puede, pues está haciendo una revisión muy exhaustiva de toda la documentación que solicitan los requerimientos, de toda la parte de la contabilidad, de los registros contables, de tratar de identificar todas las operaciones con los depósitos, con los pagos, etcétera, ¿no? Inclusive, pues está pidiendo ahora sí que todo el soporte documental, ¿no? De las transacciones, que los estados de cuenta coincidan, digamos, con las transferencias que se les informó, las actas de asambleas de accionistas, hasta ya se mete que las actas de asambleas de accionistas, digamos, estén ahora sí que en forma, con todos los requisitos, que cuenten con el RFC de accionistas, protocolizados inclusive. Los CFDIs también están pidiendo CFDIs de ingresos, de egresos, complementos de pagos. En los contratos ahorita lo que está solicitando es la fecha cierta, y la fecha cierta, derivado de cierto precedente, lleva a que deba de estar protocolizado ante notario público, ¿no? Para efectos de que no sea un contrato, digamos, firmado en una fecha posterior. Entonces, digamos que ahorita ya con esa postura, las autoridades fiscales, digamos que están en todo un proceso de revisar más la forma que el fondo, con la finalidad de rechazar. Nada más por último, si me lo permiten, más para terminar, con este afán, digamos, de rechazar los trámites, las autoridades fiscales solicitan, por ejemplo, el 100% de la información relativa al trámite de devolución. En esos casos, esto también, digamos, ya ha sido cuestionado en los tribunales, ya ha sido, digamos, ganado. También ha solicitado información que no tiene que ver con el trámite de solicitud de devolución. Por poner un ejemplo, solicita información de las aportaciones de capital, siendo que es un trámite de devolución de IVA, y entonces solicita que esas aportaciones de capital coincidan los depósitos que están en la sociedad con el estado de cuenta de la sociedad, y aparte que coincida que el accionista que pagó esa aportación, que también en su estado de cuenta o en su comprobante de transferencia se demuestre que sí realmente se pagó, ¿no? Cuestión que nos parece pues que no tiene que ver con el trámite de devolución. Entonces, todo esto, si nos quieres dar un comentario rapidísimo, Julia,
de qué pasa si nos quedamos así o tenemos elementos para interponer un medio de defensa y si tenemos buenas esperanzas. Claro. Es un tema realmente extenso y habría muchos supuestos. En resumen, lo que diría es, una cosa es que el contribuyente esté obligado a demostrar su derecho a la devolución y otra cosa es que la autoridad tenga derecho a negarla porque el contrato no está certificado ante notario. Son cosas distintas. No hay una fórmula única de cómo demuestro el derecho a la devolución. Es caso por caso. La autoridad lo usa subjetivamente y por eso se vuelve hasta discrecional e injusto, podríamos decir, pero en cada caso sí se puede demostrar lo que no era indispensable y aún así me negaron, o con los elementos que aporté sí podía devolverme porque demostré el derecho. Y finalmente un punto de defensa importante, pero ya no hay demasiado tiempo de profundizar, pero vale la pena que lo tengan en la mente, los plazos para presentar, ¿no? Ustedes saben que todo se presenta en medios digitales. ¿Qué pasa si presento el último día que vence el plazo de prescripción, el último día que tengo que desahogar el requerimiento? Y si por cualquier razón no lo puedo ingresar y la autoridad toma eso para negarme la devolución, también hay resoluciones favorables en ese sentido para demostrar que eso no es correcto y es importante que se tome evidencia en el momento de esos sucesos para que el día de mañana se pueda defender. Julia, Felipe, digamos para cerrar este apartado, nada más diría que vinculando con lo que dijimos en algún otro webinar que tuvimos al inicio de esta contingencia de salud, en donde decíamos que recomendábamos a las empresas cuidar el flujo de efectivo, me parece que con esto se está confirmando que ciertamente, digamos, es mejor que las empresas procuren hasta donde los modelos financieros lo permitan y su negocio también, pues el evitar generar saldos a favor que puedan requerir ser solicitados en devolución, porque ya estamos viviendo que entrarle a esto será un verdadero problema, y no solamente en el retraso de la devolución, sino en la intención clara de rechazarlo. Entonces, probablemente con esto podríamos cerrar este apartado, dejando esta reflexión hacia nuestros clientes por la importancia que está teniendo el tema, ¿no? Oye, Jaime, si me permites rápidamente agregar un ingrediente más. El criterio reciente que hemos encontrado con el SAT respecto del acreditamiento, ¿no? Me parece que están tomando el criterio respecto de esa prescripción de 5 años que aplica, desde mi punto de vista, únicamente para tema de devolución, pero no para acreditamiento. Y esto es importante por lo que hoy te están comentando, en el sentido de que cuando es rechazado, de repente vemos esa posibilidad de acreditarlo, ¿no? Y que habría que poner sobre la mesa o evaluar esta posición del SAT y los medios también que tendríamos que interponer para esta situación. Claro, y que con esto que nos dices, Paco, pues finalmente se puede avecinar una reforma a la ley del IVA o al Código Fiscal para establecer que el acreditamiento también se sujeta a los mismos plazos de prescripción, ¿no? Cosa que al día de hoy no existe y que podría permitir a un contribuyente pues tener saldos a favor que puedan ser acreditados en los meses siguientes por 5, 7, 10 años, ¿no? Entonces es importante el punto. Muchas gracias. Si les parece bien, ahora hablemos del enfoque de las auditorías, y creo que esto, por supuesto, ya con lo que Julia nos compartió, seguramente va a ser más expedita su presentación y nos hablará un poco más breve del tema, ¿no? Adelante, Julia, por favor. De acuerdo, Jaime, gracias. Todos los temas que estamos platicando por sí mismos, cada uno sería objeto de un webinar, entonces tenemos que ir rápido, y lo mismo sucede con este tema de facultades de comprobación. Los temas que elegimos están entrelazados y por esa razón algunos de los puntos que voy a abordar solo los voy a mencionar porque se va a profundizar en los siguientes apartados. En el tema de facultades de comprobación, el propósito de esta plática no es profundizar en los procedimientos, sino compartirles algunas ideas de las experiencias prácticas, de dónde estamos y cómo se visualiza el futuro de las facultades de comprobación, considerando lo que seguramente ustedes mismos han experimentado. Yo diría que las facultades de comprobación hoy, a grandes rasgos, las podríamos agrupar como en 3 o 4 distintos segmentos que utiliza la autoridad fiscal.
Primero, un segmento donde se han enfocado muchísimo en el tema de documentación y que en la lámina estamos señalando en el segundo bullet como más de forma que de fondo, ¿no? ¿A qué me refiero? La documentación comprobatoria de las deducciones, el debido registro contable, la sustancia de las operaciones o la famosa materialidad. Son temas muy documentales donde la autoridad ya no se mete a temas de interpretación, simplemente quiere ver los documentos y le ha funcionado porque ha descubierto que algunos contribuyentes no están al 100% y esa es una línea de facultades de comprobación. Hay una segunda línea de facultades de comprobación que está vinculada con la existencia de las operaciones, ya sea los que estén vinculados con estos famosos EFOS, EDOS, que son las operaciones inexistentes, o aunque no estén en esa situación, de todas formas la autoridad equipara operaciones que son reales, pero dice no tienen la sustancia y entonces las lleva a esta discusión de que no me estás demostrando que verdaderamente existe. Ese es otro gran segmento que hoy por hoy se ven las facultades de comprobación. Un tercer gran segmento son los temas de interpretación, que me parece que ahí la autoridad cada vez más está migrando a solamente cuestionar esos temas de interpretación, ya sea por sectores, por determinadas prácticas que identifica y entonces las va buscando, o incluso en el caso de grandes contribuyentes por algunas estrategias. Cada vez más se van delimitando esas prácticas de facultades de comprobación en interpretación. Yo diría que las facultades de comprobación hoy por hoy están más o menos divididas en esos escenarios. Y por último, la parte donde ya es a nivel de cruces, ¿no? Y prácticamente es cruces de toda nuestra información, pero además con la información que ya está en poder de la autoridad. No perdamos de vista que hoy por hoy es una nueva visión de fiscalización que me parece que empezó desde la reforma 2014, porque ahora la autoridad ya tiene mucha información en su poder en tiempo real y entonces cuando llegan a las facultades de comprobación, nosotros debemos de cruzar nuestra información y además con la información que ya obra en su poder y cada vez más está utilizando la autoridad. Por eso ponemos el ejemplo en el bullet 1 de estos cruces donde nos piden el cruce de ingresos contra las deducciones según los FDIs, ¿no? Y acuérdense que ahí pues hay distintas información que nos piden, no tiene que estar registrado y tenemos que hacer un cruce de los ingresos, pero además se tiene que ver en el CFDI y los conceptos que tú describiste en el CFDI deben corresponder con tu documentación comprobatoria y con el registro contable como lo hiciste, porque si no hay esa congruencia, la autoridad considera que entonces no procede. Y hago una pausa de las facultades de comprobación para reflexionar ahora el tercer tema de las cartas de invitación, que es un tema que me parece que va muy de la mano con todos estos puntos. ¿Qué está pasando con las cartas de invitación? Las cartas de invitación son una antesala de las facultades de comprobación, un mecanismo que hoy por hoy ha utilizado la autoridad para generar que los contribuyentes sean los que hagan un ejercicio de autofiscalización antes de iniciar un proceso. Y en este punto le cedo la palabra a Jaime para que profundice en el tema de las cartas de invitación y regresamos a facultades de comprobación. Sí, bueno, solamente Julia, compartir con nuestros clientes una observación porque me parece que ni siquiera son épocas en donde se aceptan las críticas, ¿no? Lamentablemente la distancia entre los contribuyentes y las autoridades fiscales es de tal magnitud que no se nos permite ni siquiera criticar. Pero ustedes recuerden que el sistema fiscal que tenemos está basado en la autodeterminación. ¿Eso qué significa? Que el contribuyente se encarga de calcular sus impuestos y la autoridad fiscal de revisar el adecuado cálculo y cumplimiento de pago. Entonces, hasta ahí podríamos decir que precisamente la autoridad debe encontrar sus mecanismos de revisión, utilizar sus recursos humanos propios y efectivamente pedir información o visitar a las empresas para la revisión. Con estas cartas de invitación, si muchos de ustedes, que me atrevería a decir que prácticamente todos las hemos recibido, lo único que están haciendo es trasladarnos sus tareas de fiscalización
para que nosotros como contribuyentes seamos nuevamente revisores y de alguna manera, como se están basando más en su base de datos limitada, para mi gusto limitada es simplemente los FDIs que el contribuyente emite y los que recibe de sus proveedores, pues llegan a una conclusión inicial de que hay una diferencia de impuestos impresionante, y que por lo tanto el contribuyente tiene la obligación a través de la invitación de revisar qué es correcto y que si esa diferencia es correcta, pues que de manera voluntaria vaya, presente una declaración complementaria y pague las diferencias. Si se dan cuenta, así de simple, pues lo único que se está provocando es una intimidación hacia el contribuyente con una presunción de una supuesta omisión que tarde o temprano puede terminar en un crédito fiscal. Y por lo mismo, nosotros como contribuyentes nos estamos viendo orillados a realizar una revisión adicional exhaustiva para probar algo que ni siquiera legalmente hablando nos están diciendo que somos culpables, pero que por el enfoque de las invitaciones se está manejando como una herramienta y estrategia de recaudación. Pensamos que este tema de las invitaciones va a continuar y que por la misma circunstancia y contexto de la posición de la autoridad fiscal, pues nos va a obligar a atenderlas. Entonces, creemos que es mejor prepararnos y tratar de construir alrededor de la documentación fiscal todo lo necesario, porque pues, ojalá que algún día nos puedan pagar un sueldo por parte del sistema de administración tributaria, aunque creo que muchos de nosotros no lo desearíamos porque como tienen sueldos bajitos, pues no sé si nos pueda ser atractivo, pero claramente estamos haciendo trabajos y actividades que le deben corresponder a la autoridad fiscal. Y con esto me detendría, Julia. De acuerdo, Jaime. Esta misma reflexión de invitaciones llevada a un ángulo de defensa, en lo que se traduce es: las invitaciones no tienen un fundamento, no perdamos de vista esto, son ilegales. Cualquier decisión de obligaciones incumplidas en una invitación es perfectamente impugnable. Son un mecanismo para que se acerquen a la autoridad los contribuyentes, sí, y que si no se atienden debidamente pueden acarrear nuevos procedimientos. Entonces, quedémonos con eso. Si pasamos a la siguiente lámina, en esta siguiente lámina, regresando al tema de facultades de comprobación, quiero compartirles brevemente el tema de hacia dónde vamos con las facultades de comprobación. Y los temas que ponemos aquí son prácticamente los temas sobre los que nos parece que van a seguir. Razón de negocios, que es la reforma a partir de este año, y la razón de negocios contra el beneficio fiscal, el famoso artículo 5A. Recuerden que en facultades de comprobación es donde va a tomar fuerza esta discusión, porque se puede presumir en ciertos supuestos por la autoridad en facultades de comprobación que no hubo una razón de negocios. En ese punto tendremos que ser ahora muy cuidadosos, porque además acuérdense que es altamente probable que se aplique hacia ejercicios previos, lo cual sería muy discutible. Esquemas reportables es el otro gran elemento que el día de mañana vamos a ver en facultades de comprobación, estas operaciones identificadas por la autoridad que considera que además hay beneficios fiscales. Es información que ya obrará en su poder por la informativa que se tiene que presentar. Entonces, el día de mañana nos va a llevar a estas facultades de comprobación y a esta discusión. ¿Tengo o no tengo? Si ustedes comparan el esquema reportable, que es una información que ya obra en poder de la autoridad, ahora lo va a combinar para cuestionar si tenías una razón de negocios, además del beneficio fiscal. El tema de operaciones inexistentes me parece que va a seguir, porque es una herramienta que desde la perspectiva de la autoridad me parece que ellos consideran que les ha funcionado, y en ese sentido me parece que va a seguir. Y recuerden que en estas operaciones inexistentes además se está sumando a los contribuyentes que sí tienen una operación real, pero que tienen dificultades para demostrarla, porque no está bien instrumentada o no está bien soportada, y es un tema que se va a profundizar en el siguiente apartado. Responsabilidad solidaria de socios, accionistas y órganos de administración es el futuro también de las facultades de comprobación. Me parece que cada vez más vamos a empezar a ver, no solo a nivel de cobro, sino eventualmente a nivel de facultades de comprobación,
la participación de estos órganos. En los temas de interpretación me detengo un poco para compartirles nuestras reflexiones. En los temas de interpretación, pues acuérdense que la autoridad vamos desfasados en el tiempo, porque hoy está revisando lo que hicimos hace 3 o 4 años. Entonces, la interpretación que tomamos ya no la podemos modificar. Y hoy se está revisando con los nuevos criterios de documentación. Entonces, ¿qué podemos esperar cuando la discusión es un tema de interpretación? Yo diría, vale la pena hacer una evaluación profunda de riesgos, vale la pena hacer una evaluación profunda de la implementación que se tiene de esa interpretación y vale la pena tener en mente esa reflexión profunda de la documentación que se tiene. En los temas de interpretación, la autoridad ya ha echado mano de esta discusión de la razón de negocios y el beneficio fiscal. Dicho en otras palabras, la autoridad, cuando está discutiendo en tribunales temas de interpretación, toma el argumento de decir cuál era tu razón, más allá de tener este beneficio fiscal. Entonces, estas herramientas son las que van a utilizar y el día de mañana la forma de contrarrestarlas va a ser teniendo la documentación lo mejor implementada y lo más clara posible. Y el último punto es la antesala de la defraudación. Ustedes seguramente han escuchado, porque ha sido muy sonado en estas últimas semanas, que se ha dado fuerza a estos temas de procedimientos penales por defraudación fiscal o defraudación fiscal equiparada. Algunos de los elementos que vayan sucediendo durante facultades de comprobación pueden ser la antesala de ir el día de mañana caminando para allá, y les pongo un ejemplo muy sencillo porque por el tiempo no podemos profundizar. Esta cita que se hace en todas las facultades de comprobación a los socios, accionistas y órgano de administración está expresamente prevista como parte del procedimiento, se agregó en 2014, si mal no recuerdo, y justamente es para poner en conocimiento a estas personas, porque desde el punto de vista penal puede ser una herramienta que se puede utilizar para decir, tú tenías conocimiento de lo que estaba sucediendo y cómo estaban las operaciones. En la siguiente lámina, para avanzar, porque aún nos quedan muchos temas por exponer, simplemente poner de manera muy sucinta las recomendaciones que podemos ver para facultades de comprobación. Yo diría que si combinamos el cómo ha ido evolucionando la autoridad y cómo estamos hoy, y si el día de mañana tenemos que ir a un medio de defensa, yo diría, recordemos que la autoridad ha evolucionado y ya no es la misma forma de fiscalizar que antes. Lo primero que yo les pondría en la mesa es, hay que ser preventivos, no reactivos, porque cuando estamos intentando integrar o tratar de organizar nuestra información durante las facultades de comprobación es muy complicado. Vale la pena hacer una evaluación previa con tiempo, con anticipación, de ver dónde estamos parados. El defense files o este expediente de defensa es muy importante hoy más que nunca, porque hoy, como hemos platicado, una parte de la fiscalización es muy documental. Tienes la documentación soporte más allá del registro contable, más allá del contrato. Hoy la autoridad prácticamente es un criterio muy claro y definido de la autoridad en materia de fiscalización. El registro contable, la factura, el pago y el contrato, esa es la documentación básica, ese es el mínimo, pero no podemos quedarnos ahí. Y este defense file del que les platicamos es justamente integrar mucho más que estos elementos para que el día de mañana podamos dar las explicaciones en temas de interpretación si se necesita, o esa evidencia documental que está buscando la autoridad. Durante el proceso, ya abierta la auditoría, seamos muy claros en los escritos, en lo que estamos presentando. Una cosa es tener la razón y otra cosa es poder demostrarlo. Entonces es muy importante ser claros. La autoridad, es cierto también que hoy por hoy está buscando que nosotros le presentemos la información totalmente digerida. No estaríamos obligados. La autoridad tiene las herramientas y el conocimiento para hacer esos cruces, pero nos piden a nosotros que lo hagamos. Entonces tenemos que ser extremadamente claros. Generalmente, muchas ocasiones sucede que el contribuyente está tan familiarizado con su información que cree que es clara, pero no es clara para un tercero que no conoce bien su operación. El último punto es atender la auditoría con ángulo de defensa, y no porque nos queramos pelear todo el tiempo y no porque yo sea socia de litigio fiscal, sino porque en el escenario donde estamos, más vale
tener los elementos para ir mañana a juicio y atender la auditoría como si el día de mañana quisiéramos ir a juicio, aunque tengamos la intención de ir a una autocorrección, porque esos elementos de defensa nunca nos van a sobrar, siempre nos van a ayudar. Y en los temas de interpretación, pues me adelanté a lo que les platicaba. A partir de presente y futuro, hagamos una evaluación de riesgos, hagamos una evaluación de implementación, pongamos atención en el expediente de defensa que el día de mañana vamos a necesitar, pongamos atención en la razón de negocios, en la sustancia, en la finalidad que buscamos. El tema es amplio, tenemos que pasar a otros temas y con esto concluyo la participación en facultades de comprobación y solamente mencionar muy breve auditorías de comercio exterior. Es un tema que por sí mismo da para otro webinar y en futuros webinars seguramente se abordará. Solamente mencionarles los temas más importantes que se han utilizado en auditorías de comercio exterior. En el caso de maquiladoras, este control de inventarios que deben de llevar de todo lo que se importa y que tiene que salir. En el caso de los regímenes temporales, el plazo que tienen las mercancías para entrar o para salir es un tema muy, muy constante. Incrementables, que son valores adicionales que la autoridad ha identificado que gran parte de los contribuyentes no están considerando. Y puntos novedosos son los últimos tres: la documentación comprobatoria, el cruce con los registros contables y los métodos de valoración aduanera. La autoridad en auditoría de comercio exterior poco se había metido a profundizar en cómo está el registro contable y hoy cada vez más están empezando a hacer cruces de registros contables contra la documentación de comercio exterior para que sea consistente y la documentación comprobatoria completa. Los métodos de valoración es el futuro, hoy muy poco se ha explorado, pero la autoridad va para allá. Muchas gracias y les doy la palabra a Jaime. Sí, gracias. Creo que esto último que nos comentas puede ya no ser aplicable porque a partir de ayer ya somos más felices y somos muy amigos de Estados Unidos, entonces probablemente ya no va a haber auditorías de comercio exterior por el TEMEC, pero bueno, continuamos si les parece bien. Con esto pasamos al siguiente punto, que es el enfoque que se ha generado como combate a las empresas factureras y no necesariamente hablar de ellas, sino de las consecuencias o ramificaciones que se tiene con los contribuyentes en general y sobre todo, por supuesto, con aquellos que han venido siendo muy cumplidos. Para ello, Paco, nuestro socio de la oficina de Guadalajara, nos platicará con mayor detalle. Adelante, Paco, por favor. Gracias, Jaime. Buenas tardes a todos. Pues, del COVID, ¿no? Del COVID, de los CEFOS. Les hablaba del COVID porque me decía un cliente que esto de los CEFOS parece lo del COVID, ¿no? Porque ya están las estadísticas por estado, hay que irlas actualizando y ya andamos preguntando si a alguien cercano ya le llegó una auditoría por tema de EFOS, ¿no? Entonces, es un mecanismo este tema de los CEFOS que ha revolucionado y que para 2020 ha cambiado. Y ha cambiado sustancialmente porque estos son mecanismos que venían desde la reforma de 2014. Esta estructura de EFOS y estas disposiciones del 69 pues ya venían operando, pero me parece hasta cierto punto que estaban de adorno, ¿no? Esta nueva administración federal le ha metido un dinamismo y un enfoque diferente que para efectos de 2020 pues ha sido muy, debemos de estar muy cuidadosos por lo que vamos a ver enseguida, ¿no? Y lo podemos ver desde el punto de que comentaba Jaime, que ahora recientemente, a finales de junio, en la mañanera, ya fue un tema mediático, ¿no? Y si bien han venido saliendo publicados todos estos CEFOS desde ya tiempo atrás, salen 1 o 2 veces por mes, pero esa parte mediática y ese miedo, ese terrorismo que nos quieren fincar, yo creo que va a empezar a surtir efectos. Hablaban de 43 CEFOS y hablaban de 8,000 contribuyentes que están vinculados precisamente con estos 43 CEFOS. Pero no dejemos de voltear hacia atrás los cerca de 10,000 o un poquito más que ya están como definitivos y que tienen un efecto y un impacto en todos los demás. Entonces, esto vendrá a revolucionar esa parte de necesidad de recaudación por parte de la autoridad, a cubrir esas necesidades económicas que tienen como gobierno y yo creo que va a ser una buena fuente de ingresos. ¿Por qué hablamos de los cumplidos en particular, no?
porque yo hablo o platico de repente con los clientes respecto de tener EFOs conscientes o EFOs inconscientes, ¿no? Cuando uno sabe expresamente que tiene operaciones con algún riesgo, con temas de pagadoras, factureras, pues está consciente del riesgo que está asumiendo. Pero no perdamos de vista esa parte que comentaba Jaime de los cumplidos. Y esos cumplidos que a lo mejor dicen, yo conscientemente sé que no tengo operaciones con ese tipo de contribuyentes. Les pongo un par de ejemplos para ser cuidadosos con este tema y después vemos el tema de las consecuencias. Un caso que ya nos tocó en el análisis de la información de 2014 a la fecha, le resultó a un contribuyente transnacional un EFO por un monto no tan importante, pero lo que llama la atención es que le resultó un EFO. Y ese EFO resultó porque se hizo unas remodelaciones de realización, de adecuaciones a sus instalaciones, fueron operaciones reales y resultó que ahora en 2019 esa persona que le hizo esas adecuaciones resultó publicado como EFO. Entonces, él conscientemente no estaba de que tenía una operación con un EFO, no lo hizo con esa intención. Otro supuesto que tenemos es la compra que hizo un cliente de unos activos en donde con el tiempo resultó que estos activos habían salido enajenados 2 veces y que terminó un tema de fraude con una demanda que hizo nuestro cliente a su proveedor. Y resulta que adicionalmente esta persona, este proveedor, hizo fraude porque vendió ese activo varias veces y por algunas otras circunstancias, evidentemente con esos antecedentes, pues salió publicado como EFO. Y hay un crédito fiscal de un monto importante para nuestro cliente por una operación que fue real y que él no tenía una conciencia de que podía tener una implicación o un alcance como el que estamos hablando, ¿no? Entonces, hay que ser cuidadosos y hay que evaluar o no estar al margen de esto, pensando que como conscientemente no tenemos operaciones con ellos, estemos al margen de todo esto. Entrando a la parte de los antecedentes y qué ha venido pasando ahora para 2020 en particular, pues ya les platicaba que esto viene desde 2014. ¿Por qué cambia a partir de 2020 o a finales de 2019, si lo queremos ver así? Pues porque hay adecuaciones a disposiciones. Yo creo que una de esas adecuaciones importantes es a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, donde esas modificaciones que se hacen ahí por noviembre del año pasado ya tipifican un tema penal, ciertas operaciones o ciertos montos. Entonces, esta Ley Federal de Delincuencia Organizada nos lleva o nos equipara a estas situaciones de operaciones con EFOS con situaciones como terrorismo, como tráfico de armas, como tráfico de personas o de órganos, con temas de corrupción. Todo eso es equiparable a este tema a partir de 2020 con tema de operaciones con EFOS. ¿Y qué nos dice esta disposición? Que cuando nos ubiquemos en un supuesto de defraudación fiscal en términos del Código Fiscal, del artículo 108, o de defraudación fiscal equiparada en los términos del 109, y que estos montos excedan de 7.804.230, estaremos ubicados en los supuestos que nos marca esta Ley Federal de Delincuencia Organizada, lo cual, insisto, lo hace un tema penal y que quizá más adelante Julia nos pueda apoyar, pero las auditorías, lo que tenemos conocimiento es que ya están llegando con un tema de querella, que en algunos casos la han puesto la querella contra el crédito fiscal, un poquito para amedrentar o para sugerir o para motivar, incentivar a que el contribuyente acceda a esas liquidaciones. Entonces, viene ese tema de recaudación y viene ese tema donde ya se nos puede equiparar un tema penal y que es precisamente ese diferenciador contra lo que teníamos hasta el 2019, donde, insisto, 2014 a 2019, me parece que estos 69B hasta cierto grado estaban un poquito de adorno. Y después tenemos el inciso C, que es una adecuación que se da también al artículo 113 bis del Código Fiscal, en donde expresamente la disposición también nos habla de un tema de defraudación fiscal en el caso de expedición, enajenación y adquisición de CFDIs que amparen operaciones simuladas. Entonces, están acorralando las disposiciones por todos lados y están poniendo a disposición. El año pasado me tocó estar en un foro a principios del 2019 donde
un abogado penalista muy conocido a nivel nacional, nos hablaba precisamente de todo este proceso y todos estos esquemas. Y lo veíamos un poco remoto, lo veíamos con incredulidad, pero expresamente hablaba de que estaba como asesor precisamente de los senadores y los diputados para incentivar esto. Y él lo que proponía en aquel entonces, que creo que está cumpliendo, era poner o llevar un tema penal, hacer que se volviera un tema mediático para desincentivar, pero llegar a ese proceso penal para efectivamente poder cancelar todas esas operaciones de defraudación a través del esquema de EFOS. Ahora, otra adecuación que tenemos para 2020 es la responsabilidad solidaria. El estado definitivo de 69B, una adecuación que se nos da y se nos regula a través del artículo 26 del código, en donde ya da un alcance específico para los directores generales, para los gerentes, consejeros o representantes legales o llámese consejo de administración de empresas, de las sociedades que tengan operaciones con él. Entonces habrá que ser muy cuidadosos de la responsabilidad que asumimos cuando tenemos uno de estos cargos, ¿no? Y que estos cargos pues, deben de estar plasmados o señalados a través de un acuerdo de socios y que de repente no le damos el contexto, el peso adecuado, la responsabilidad que tenemos al estarlos asumiendo. Y aún más, los socios tienen un límite respecto a la responsabilidad que tengan y eso es al monto de sus aportaciones, que ahí también le pediría a Julia, ahí lo vas anotando, Julia, los pendientes que vamos teniendo, el tema del velo corporativo y el tema de la responsabilidad realmente de los socios, si es por el monto de las aportaciones o es realmente hasta el porcentaje de su participación, que creo que ha sido un tema. Pero el tema de los administradores y gerentes, esta disposición y esta reforma expresamente nos habla de que va a ser ilimitada y va a ser ilimitada hasta el monto que la sociedad con sus recursos no logre cubrir este crédito que pueda determinar el SAT derivado de esta situación. Entonces, mucho ojo en la responsabilidad y el rol que jugamos dentro de las empresas, si tenemos conocimiento de esta disposición o lo que ya platicábamos, aquellos que no tienen conciencia de que tienen ese tipo de operación, no hay que dejar de estar revisando, monitoreando para saber que están cumpliendo y puedan dormir tranquilos. Otra adecuación que tenemos es la cancelación de sellos digitales, una reforma para este 2020, que así como funcionó bastante bien con las cartas de invitación que mencionaba Julia, yo creo que esto es fantástico para la autoridad, ¿no? Porque lo que puede ocurrir es que un buen día llega el contribuyente, quiere facturar y no lo va a poder hacer, porque esos certificados de sellos digitales les cancela la autoridad porque tiene en su plataforma una identificación de que se tienen operaciones con EFOS. Hubo un proceso de suspensión de esta reforma en donde decían de enero a marzo a través de un transitorio te permito que te corrijas y ese te permito que te corrijas es que a partir de abril la autoridad ya tiene esa posibilidad de hacer esa cancelación de sellos digitales. Entonces, imagínense que lleguen y no puedan facturar, paran la operación de la sociedad. Es algo muy dramático para la sociedad y algo muy sencillo para la autoridad. Y tendríamos que ver si todos estos procesos pueden ser legales. Me parece que por ahí, bueno, más que me parece, había recursos ahí también para tema de cancelación de sellos digitales, Julia, que nos permitía dar cierta protección a los contribuyentes que se pudieran estar ubicando en este proceso. No sé si nos quieras aportar algo con lo que hemos venido platicando, Julia. Sí, Paco. Voy a ser muy breve porque el tiempo apremia. Solamente diría delincuencia organizada, que fue el primer punto que me pidió algún punto Paco. Sí, es una realidad. Hoy se está utilizando, todos seguramente ya lo escucharon en las noticias y me parece que va a seguir, tanto en los temas de FOC2, que son operaciones inexistentes, como en otros temas que no están relacionados con ello. Tenemos que ser cuidadosos y saber que ahí está.
Segundo punto, y de ese tema hicimos un webinar en diciembre, lo pueden buscar en nuestras redes sociales donde hablamos ampliamente del tema para que ustedes puedan identificarlo. Velo corporativo y responsabilidad hasta el límite de las aportaciones. El velo corporativo es un tema de defensa de la responsabilidad solidaria que ahorita se está planteando y me parece que va a haber mucha discusión. También hay una fuerte discusión si la responsabilidad de los accionistas está limitada o no a sus aportaciones. Me parece que hay buenos elementos de defensa para considerar que sí está limitada. También en el webinar de diciembre se platicó ampliamente del tema. Cancelación de sellos es una nueva consecuencia si llega un proveedor nuestro a estar publicado en la lista definitiva y nosotros en el plazo de 30 días desde que se publicó no desvirtuamos o demostramos que nuestra operación es real. En automático es cancelación de sellos. Hay que seguir teniendo cuidado. Es un tema importante. Había la posibilidad de promover amparo por la sola entrada en vigor como un mecanismo preventivo y el día de mañana todavía se puede atacar contra resoluciones individuales. Igualmente un webinar al inicio del año donde se platicó el tema. Adelante, Paco. Julia, Paco, nada más si me lo permite, dos puntos. El primero es que, haciendo referencia a la reforma fiscal, nos preguntábamos si todo este enfoque de la delincuencia organizada y demás podría ser retroactivo. Yo creo que al día de hoy, como hemos visto las acciones de las autoridades, está demostrado que ellos sí están intentando darle efecto retroactivo porque están revisando operaciones anteriores al 2020 y tratando de equipararlas como delincuencia organizada o como defraudación fiscal. Tómenlo muy en cuenta, clientes, amigos, porque eso nos obliga todavía a estar más preparados ante una embestida de este tipo. Segundo, como este mecanismo está siendo efectivo por lo que ya se dijo, ahora prácticamente en cualquier trámite fiscal lo están tomando como herramienta para no validar un trámite o para rechazarlo. Hablo de trámites en donde se quiere realizar una fusión, una escisión o una liquidación de sociedades. Si identifican que el contribuyente tiene en su lista operaciones o proveedores de estos del 69B, en automático te dicen no puedo realizarte tu trámite si no vienes y te corriges. Entonces, está haciendo en exceso el uso de este tema porque no hay fundamento, pero pues ya lo hemos venido platicando, como que está siendo parte de las herramientas para recaudar más o para evitar devoluciones, ¿no? De acuerdo. Solamente precisar en el punto que comentaba Jaime de que se está utilizando atrás, hay buenos elementos para sostener que no debe de ser así, pero por un transitorio de esa reforma penal es donde la autoridad se está pretendiendo sustentar y hay que ver caso por caso para medir riesgos. Adelante, Paco. Gracias. Y más adelante les platico también de Prodecon, que creo que por ahí hay un criterio sustantivo que apoya en algún sentido esto que comentas, Julia. ¿Cómo está afectando a los contribuyentes cumplidos estas reformas, ¿no? Que no debería de afectarlos, o que nuestra queja siempre ha sido que la carga operativa de todas las reformas va sobre los cumplidos y no tras de quien realmente va, ¿no? Hay una carga administrativa importante que para quien quiere cumplir debe de recabar información adicional a lo que su operación lo requiere, para que acredite la adquisición del bien o servicio. Y entramos a un tema muy importante de la integración de la materialidad, que va a ser tema de Viviana en el siguiente módulo, de tema de fecha cierta con un tema de precedente de jurisprudencia que salió el año pasado, y en donde tenemos que estar más ocupados y más entretenidos en ver cómo sustentamos las operaciones que son reales. Ya quedó fuera netamente tener nada más un CFDI que cumpla con todos los requisitos, quedó fuera nada más tener un contrato adecuado, sino hay que buscar cómo soportar esa operación con más elementos que nos puedan ayudar a desvirtuar cualquier suspicacia por parte de la autoridad. Nos lo estará platicando Viviana. En caso de no desvirtuar presunción de la autoridad, presentación de declaraciones complementarias y pago de impuestos. Entonces, ya les platicaba dos casos al principio de clientes cumplidos donde pues, tuvieron operaciones inconscientemente con EPOS, ¿no? Y eso, ¿qué implica? Pues presentar complementarias, tanto de ISR como de IVA, porque hay una implicación en ese sentido, y que ese ejercicio 2016 o 17 ya no modificó el resultado y el coeficiente de utilidad hacia adelante.
Entonces, hay una serie de adecuaciones y administraciones y partes económicas importantes para este tipo de contribuyentes que son cumplidos y que deben de tomar más medidas para cuidar no verse afectados de manera inconsciente en estas circunstancias, ¿no? Y una carga administrativa para preparar un expediente de defensa fiscal que va de la mano con lo que venimos platicando y que a detalle, un poco más detallado, nos platicará Viviana. Pasamos a la última lámina en donde vienen las recomendaciones que sugerimos para que puedan cubrirse lo mejor posible. Pues una búsqueda exhaustiva y periódica de proveedores listados, ¿no? Sabemos de estas listas del 69B que ya les platicaba, hay alrededor de 10,000 definitivos, tenemos más de 10,000 presuntos y que tenemos que ir monitoreando, queramos o no. Mi sugerencia sería tener 2 etapas en este proceso, ¿no? No basta con estar checando lo que hoy día está saliendo publicado, porque esas listas han venido saliendo publicadas ya años atrás. Tenemos que hacer y armar una base de datos de 2014 a la fecha para saber que esa base de datos más adelante nos sirva para estar cotejando, porque puede ser que tuvimos una operación en 2017 única y el EFO puede salir publicada en 2020, 2021 y nos podemos ver inmersos o estamos fuera de posibilidades de tener un tema de defensa o de demostrar a la autoridad que fue una operación real. Entonces, la sugerencia sería identificar esa base de datos hacia atrás y estar actualizando en el presente. Y hay muchos mecanismos y hay muchos software o externos que pueden ayudar en este proceso de darle un seguimiento adecuado y que en cuanto se detecte eso, como decía Julia, evaluar y preparar un expediente para pensar ir a tribunales sin que esa sea necesariamente la intención. Y no olvidar que también existen los 69, y es aquí donde decimos due diligence en general a los proveedores previo a la contratación de servicios o compra de bienes. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si sabemos que estamos cumpliendo, ¿qué deberíamos de estar pidiendo? Pues yo creo que al menos una opinión de cumplimiento positiva, en la medida que lo podamos hacer, pues alguna declaración y una verificación en esos 69, ¿no? De repente nos vamos a encontrar esta lista de 69 que nos habla de la privacidad de datos de los contribuyentes y una serie de circunstancias en donde la autoridad puede brincarse esa secrecía que va desde no localizados, desde temas de créditos fiscales que tengan, que no necesariamente los va a ubicar en un 69B, pero que nos puede anticipar o advertir de una situación irregular de los proveedores que estamos teniendo y que es una buena herramienta para ir monitoreando. Después tenemos la incorporación de cláusulas a los contratos para dejar en paz y a salvo los contribuyentes en caso de proveedor esté listado. Esto es una protección sobre todo en el entendido que las partes están actuando de buena fe y que están cumpliendo sus compromisos fiscales de manera independiente y que en caso de alguna inconveniencia por la situación fiscal, pues se haga responsable del crédito fiscal que pueda resultar de esa operación. Y por último, tenemos a los contribuyentes que por tipo de actividad no tienen activos y personal propio y que no necesariamente porque sean EFOs hay que darle sustancia a infraestructura. Recordemos que un EFO, la disposición del 69B nos habla que pueden tipificarse EFOs quien no tenga una infraestructura, quien no tenga activos o empleados de manera directa o indirecta. Ya nos hemos encontrado que la autoridad tipifica EFOs aun cuando se le demuestra que de manera indirecta se tienen estos recursos para estar operando. Entonces hay que ser cuidadosos que cuando tenemos grupos de empresas tengamos sustancia para esas operaciones. Es decir, que esa empresa que no tiene activos, que no tiene empleados, pues a lo mejor tenga un servicio de contabilidad subcontratado, que a lo mejor tenga a un personal o una actividad específica, un servicio específico para esa operación de arrendamiento o de la operación que en lo particular puede estar teniendo, ¿no? Para efectos de tener los mayores elementos para que la autoridad no presuma que es un EFO por no tener esas que para él es sustancial. Creo que, salvo temas de PRODECON, hay un par de criterios a lo mejor interesantes o importantes. Uno que viene de marzo de 2018, respecto de los momentos en que se puede interponer un recurso o una aclaración ante la autoridad para defenderse del tema de EFOS.
este precedente o este criterio de PRODECON nos habla de 3 momentos. Uno son los 30 días después de que sale publicado en el listado, después cuando exista una notificación a través de una carta de invitación, y por último cuando se dé un acto de fiscalización a través del artículo 42 del Código Fiscal. Ahorita, al final, igual si nos compartes tu criterio, Juli, si pudiera haber algún otro momento, nos lo compartes. Y por último, un criterio sustantivo interesante ahora para 2020 que identifico, donde habla precisamente del alcance, ¿no? Y en donde dice que las operaciones inexistentes son solo respecto de los comprobantes y periodos por los que fue publicada la EF. Son, yo creo, dos antecedentes importantes de PRODECON antes de que PRODECON deje de ser PRODECON, que habría que tratar de hacerlos valer y tomarlos en cuenta. No sé si nos das tu opinión, Julia, por favor. Si les parece bien por el tiempo y sigue materialidad, que es un tema súper relevante, yo sugeriría avanzar a ese tema y tal vez alguna mención muy breve, si da el tiempo, del punto que pone Paco en la mesa de PRODECON y EFOS. Les doy la palabra entonces a Jaime y a Viviana. Gracias. Viviana, si nos quieres platicar. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. Es lo malo de ser el último expositor, por la premura del tiempo. Trataré de ser muy concreta y muy puntual para también darle a ustedes la posibilidad de que podamos responder las preguntas que nos están ahorita haciendo, ¿no? En este webinar, ¿no? Entonces, ¿qué quiero platicar aquí hoy, no? La materialidad, decimos, es una nueva herramienta que tiene el SAT para desechar las deducciones de los contribuyentes. ¿Podemos pasar a la siguiente lámina, por favor? Nosotros, como lo hemos estado viendo, es como una evaluación, una evolución de los procedimientos que aplica la autoridad fiscal en materia de fiscalización, en materia de revisión de los contribuyentes, ¿no? Si bien es cierto, la materialidad realmente no se ve regulada dentro del artículo 27 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que es la disposición que nos dice cuáles son los requisitos que deben tener las deducciones fiscales. Consideramos que es una evolución al requisito fundamental que viene contenido en el artículo 27, donde nos dice que todas las deducciones fiscales pues deben de ser estrictamente indispensables. ¿Qué significa con ello? Pues ya saben todos, ¿no? Nuestro auditorio, ¿no? Pues que tiene que estar relacionado con la actividad del contribuyente, que debe de utilizarse para poder alcanzar el fin del contribuyente, e inclusive si yo no realizo los gastos, podría entorpecer o no lograr realizar la operación, ¿no? El contribuyente, ¿no? Entonces, bajo esta línea de pensamiento y el concepto que nosotros tenemos de un gasto estrictamente indispensable, este concepto se ha ido evolucionando por parte de la autoridad, incorporando también el concepto de materialidad y, como vamos a ver también más adelante, y Julia me va a apoyar un poquito, incorpora también el concepto de razón de negocios, ¿no? Entonces, como les comento, esto se empezó a introducir sobre todo en los procesos que realizó la autoridad para tratar de combatir los esquemas de outsourcing que ya ha platicado Paco y Julia, el tema de ventas de facturas, que todo este proceso viene dentro del 69B del código, donde me dice, oye, si tú estás realizando operaciones o hiciste una deducción con un contribuyente en lista negra, ¿no? Del 69B, tú como contribuyente tienes la obligación de demostrar que realmente adquiriste ese servicio, que realmente adquiriste un bien por parte de ese proveedor, ¿no? En caso contrario, pues yo tendría que hacerlo deducible este tipo de actividades y operaciones realizadas. Entonces, se vuelve muy importante, y así lo entiende la autoridad, demostrar la materialidad, demostrar que yo realmente realicé esa operación y de la mano con ello demostrar que fue necesario para mí, que fue algo estrictamente indispensable y que hubo una razón de negocios para realizarla. ¿Qué debo entender por razón de negocios? Tuve la necesidad de realizar ese gasto, ¿por qué? Porque si no, no iba a tener ingresos, o porque me ayuda a tener una operación más eficiente, a reducir costos. Todo eso ahora los contribuyentes lo tenemos que demostrar. Recuerden, cualquier actividad ordinaria pues se presume, pero cualquier actividad extraordinaria yo voy a tener la carga de la prueba de demostrar que la hice, que demostrar que es necesaria. Y entonces nuestros expedientes para demostrar las deducciones fiscales no se limitan solo a una factura, sino vamos a ir platicando todo lo que tiene que ver ahora un contribuyente para tener cierta seguridad jurídica en cuanto a la determinación que hace de sus contribuciones y de sus impuestos.
Entonces, como les decía, no hay per se una definición como tal en la ley del impuesto sobre la renta de lo que es una materialidad. Retomamos conceptos del artículo 69b del Código y de ciertos conceptos que ya venían en la ley de renta, pero muy sutilmente se regulaba el tema de, oye, cuando tú pretendías deducir gastos por concepto de asistencia técnica, transferencia de tecnología, tú debías de demostrar que adquiriste ese servicio y debías de demostrar que la persona que te está prestando el servicio tiene la capacidad técnica para poderlo realizar. Entonces, ahí lo que detonaba la importancia para la deducción es que yo tenía que demostrar que me recibieron el servicio, que recibí el servicio, discúlpenme, no solo que tenía el derecho a recibirlo, sino cómo lo puedo demostrar, pues con los entregables que me daba el cliente, los beneficios que yo recibía, ¿no? Entonces, esos son los indicios y la entrada de este tipo de regulaciones en torno a la materialidad. Y ahora nosotros también nos hemos preguntado, ¿y este tema de materialidad que ahora busca la autoridad tanto en auditorías para poder aprobar o autorizar las deducciones que toman los contribuyentes, y de ello también va de la mano en todos los trámites que hacemos de solicitudes de devolución para ver la procedencia, por ejemplo, de un IVA acreditable o de un saldo a favor de ISR, si son válidas estas deducciones? Los tribunales han resuelto que la autoridad tiene la facultad para poder exigir a los contribuyentes el demostrar la materialidad. Sin embargo, nosotros en la práctica, y todos ustedes lo han vivido del día a día, la autoridad exige demasiado para demostrar la materialidad y puede llegar a ser un concepto inclusive un tanto subjetivo por parte de la autoridad, ¿no? Porque podemos pasar a la siguiente lámina, nosotros como contribuyentes podríamos estar demostrando con ciertos elementos, como ya hemos estado platicando, a lo mejor con las facturas, con los contratos, con las entradas al almacén, pero la autoridad todavía nos pide más y ahorita voy a platicar algunos casos que hemos tenido, ¿no? Entonces, ¿cómo nos debemos de preparar ante este nuevo entorno fiscal que estamos viviendo, ¿no? Pues primero que nada debemos, como ya les platicaba, documentar estas razones de negocio. ¿Por qué estoy realizando este tipo de operaciones? ¿En qué me beneficia? Estamos hablando de contribuyentes que lo que buscan es generar utilidades, ¿no? No buscar pérdidas, ¿no? Entonces, ¿por qué estoy realizando ciertas erogaciones? ¿Por qué estoy realizando ciertas transacciones? Debo de tener una razón de negocios válida. Como ya les decía, ¿qué pretendo buscar? Incrementar mi nivel de facturación, tal vez ser más eficiente, buscar penetración en el mercado. Todo eso yo lo debo de demostrar de una forma documental. Las proyecciones de mis ingresos sí se están incrementando desde que yo tengo este tipo de operaciones, ¿no? Entonces, y esto va de la mano con lo que ya comentó Julia. Tenemos esta nueva facultad que tiene la autoridad con esta incorporación del artículo 5 del Código Fiscal de la Federación a partir del 2020, ¿no? Donde la autoridad puede presumir que no existen ciertas circunstancias, razones de negocios en las actividades realizadas por los contribuyentes. Y en este caso, ¿qué sucedería? Pues se tiene que recaracterizar la operación y darle los efectos fiscales que considere la autoridad fiscal debieran de ser aplicables a la realización de ellas para obtener el cierto beneficio financiero esperado, ¿no? Entonces, evidentemente esto se aplicaría en facultades de comprobación de la autoridad, pero ya debemos de irnos preparando y armando y blindando ante estas posibles situaciones que pueden llegar a presentarse, ¿no? Oye, Entonces, Viviana, en esa sí, parte, perdón, si se puede un comentario muy breve. Digamos, en el tema de razones de negocio, además de toda la justificación, ahora lo tenemos que vincular con el beneficio económico, ¿verdad? Porque un parámetro que trae el Código Fiscal es que se así tiene es. que demostrar que ese beneficio económico es mayor al beneficio fiscal que estarías obteniendo de no Es haber correcto. realizado la operación, ¿no? De hecho, es correcto. De forma expresa, el Código Fiscal nos indica que la autoridad puede presumir que no hay razones de negocios cuando el beneficio financiero sea menor que el beneficio fiscal que se obtenga en una operación, ¿no? Y hay otros supuestos, ¿no? Donde nos dice, oye, si tú realizaste varias actividades, varias transacciones, varios hechos jurídicos y se podrían haber resuelto en menores números de actos, en menor número de actos jurídicos y el beneficio fiscal o el gravamen hubiera sido mayor y el beneficio financiero se hubiera mantenido, ahí también se podría presumir que que se carece de una razón de negocios y la autoridad podría considerar que deben de tratarse los efectos fiscales como la actividad resumida, ¿no? No tanto actos jurídicos, ¿no? Entonces, sí,
Así es, y nosotros debemos de demostrar que tenemos ese beneficio económico, ¿no? Como ya les dije, incrementos en ventas, ¿no? Disminuciones de costos, etcétera, ¿no? Además, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tener la evidencia y todo el soporte de los servicios que recibimos de nuestros proveedores, de las compras que realizamos. Como hemos dicho, debemos de contar con todas las facturas, los contratos, órdenes de compra, inclusive reportes fotográficos, ¿no? Realmente estoy recibiendo, me hicieron este servicio, no me dejarán mentir, quien está presentando devoluciones de IVA, nos están pidiendo, oye, dame un reporte fotográfico del servicio que te prestaron y del resultado, ¿no? Entonces, temas adicionales que nos tenemos que estar preocupando, por ejemplo, si yo recibo un servicio, nos están diciendo que creemos que va más allá de ser una materialidad, que es lo que decimos que llega a ser un tanto subjetivo. Nos dicen, oye, ¿cómo te cercioraste que era el mejor proveedor que podías contratar, ¿no? Sí, las empresas tienen mecanismos de control interno para buscar mejores proveedores y ver que no se están sesgando, ¿no? O cuestiones por ahí, pero hasta eso tenemos que estar demostrando. O cómo el proveedor realmente me prestó el servicio, si tuve una lista de entrada del personal del proveedor donde se me prestó el servicio, que va más allá, ¿no? De lo que podría uno contar con pruebas para demostrar esta materialidad y demostrar que efectivamente recibí un servicio, ¿no? Por parte del proveedor, ¿no? Y algo que es muy importante también, contar con este defense file que hemos platicado en todas las etapas que hemos tocado el día de hoy, ¿no? En este defense file, además de todas estas documentaciones que podríamos ir armando, que ahorita voy a tocar un poquito la Prodecon, lo que ha sugerido que podríamos incluir, también todos los argumentos legales, todos los argumentos técnicos que tenemos para soportar una operación, ¿no? En el momento que yo voy a hacer algo, que incluso puede ser una operación extraordinaria, debemos de ser cuidadosos con ello, tener en ese momento nuestra opinión interna o de un tercero, ¿no? Con todos los argumentos que tengamos para poder haber ejercido esta deducción e inclusive ir evaluando nuestros posibles argumentos de defensa en este momento en caso de que esta deducción sea cuestionada por parte de la autoridad. Como indicaban mis socios, no por el afán de ir peleando, sino estar armados y preparados ante una eventualidad que nos pueda ocurrir por parte de la autoridad fiscal, ¿no? Entonces, ante todo ello y los contribuyentes que han estado prácticamente en estado de indefensión sobre cómo podemos demostrar qué es una materialidad, la materialidad de los servicios, inclusive las razones de negocios, lo que nos ha indicado la Prodecon, como se puede ver en la siguiente lámina, en sus diversos criterios que ha emitido, porque esto es del pan del día a día, ¿no? Que reciben quejas, nos está diciendo, oye, pues con las órdenes de compra, los informes, las pólizas contables y auxiliares, los recibos de pagos, los FDIs, pero ojo, todo tiene que tener cierta congruencia. Lo que yo estoy obteniendo en un CFDI debe de ser congruente con lo que me entregó un cliente, ¿no? Con el entregable, con las órdenes de compras, con los contratos que estamos nosotros celebrando. Evidentemente nos solicitan también estados de cuenta, entradas y salidas de almacenes, reportes fotográficos, eso ha sido del día a día. Inclusive nos piden, oye, si estamos hablando de ciertos activos con ciertas particularidades, el número de serie, le tenemos que tomar foto al número de serie. Una serie de situaciones que dependiendo del giro de cada empresa, podemos echar a volar la imaginación y saber qué es lo que podríamos utilizar como pruebas, ¿no? Y esto de la mano con el valor de las pruebas, como ya platicó Julia y Paco, han indicado, oye, también el tema de demostrar la fecha cierta. Nos están solicitando también que los documentos estén protocolizados, ¿no? Para poder identificar, aunque también los documentos privados se pueden demostrar la fecha cierta con otros elementos, como hemos estado platicando aquí, a lo mejor con estados de cuenta, con las salidas de almacén, pero la autoridad, por el criterio jurisprudencial que se emitió el año pasado, se han enfocado al tema de fecha cierta. Si no me das un acta donde demuestre la fecha, compromiso y las operaciones, te llegan a desconocer los actos, ¿no? Realizados, ¿no? Entonces, esto es básicamente lo que queríamos transmitir y que se debe de contemplar para tratar de demostrar esta materialidad, pero como les decía, no debemos olvidar esos tres elementos: el demostrar que es algo estrictamente indispensable, el demostrar que algo es material y también las razones de negocios por la cual se
se realizan las operaciones, que va de la mano con la sustancia de todo lo que hemos platicado, ¿no? Entonces, todo este tipo de actividades, no solo por el área fiscal, sino el área operativa de las empresas, el área financiera, deben de tratar de buscar los elementos para enriquecer este defense file y las pruebas que en su momento pueden utilizar los contribuyentes para demostrar la materialidad. Tal vez con eso, Viviana, si se puede, que nos guíes por las recomendaciones finales y si alguno de los socios tiene algún comentario adicional, pues que lo externe, si les parece bien. Claro, a modo de resumen, creo que ya todos hemos estado platicando un poquito y tratando de concretar, ¿no? Lo que sugerimos a todos nuestros clientes y amigos que nos acompañan. Evidentemente hay que realizar el cumplimiento fiscal en tiempo y forma de todas nuestras obligaciones fiscales. Si recibimos una invitación, hay que atenderla. Ya vimos todos los perjuicios que podemos tener en caso de no atender una invitación. Hace tiempo decíamos, no pasa nada, no tienes una invitación. Es relevante atender una invitación por parte de la autoridad y ya vimos que es un elemento que utilizan ahora para fiscalizar de forma más económica por parte de la autoridad, ¿no? El soporte documental de todas las operaciones que hacemos, el debido registro contable y en tiempo. Hemos tenido casos donde nos están rechazando inclusive el ajuste anual por inflación porque no está debidamente la deducción que hacemos por este concepto, porque no está en la contabilidad. La contabilidad que enviamos al SAT mes a mes, inclusive la balanza 13, con todas estas cuentas fiscales, es muy importante cumplir con todo ello. Decíamos de la materialidad, ya lo platicamos, la razón de negocios es la sustancia económica. A lo largo de esta charla hemos estado platicando los elementos que pueden ser importantes para incluir, ¿no? El tema de interponer medios de defensa o los acuerdos conclusivos por parte de la PRODECON, interponer recursos de revocación, o Julia ya nos ha estado platicando y ahorita le voy a ceder la palabra, todos aquellos medios de defensa que también podemos interponer y que nosotros a lo mejor por costumbre y por no tener esta discrepancia y la autoridad fiscal y el tiempo que me lleva la resolución, sí tomar más en serio y pensar más los beneficios que podríamos interponer estos medios de defensa, ¿no? Documentar, como decíamos, las posiciones fiscales que hemos tomado o con opiniones, inclusive con los posibles argumentos de defensa que podríamos tener. Y como por último, ya lo habíamos indicado, ¿no? Dar mayor peso a los medios de defensa. Sé que tenemos temor de cómo nos puedan responder los tribunales, la Corte, el Poder Judicial, cómo está, pero nosotros insistiríamos en este tema, ¿no, Julia? Y como decía Julia, no porque sea eso es el litigio fiscal, esto es muy relevante considerarlo, ¿no? De acuerdo, Viviana. Yo diría, en el tema primero de medio, bueno, en el tema de razón de negocios, que hacías un comentario que va relacionado. Hay 3 elementos que vamos a tener que cuidar de aquí en adelante, como decía Viviana, y son diferentes, se parecen, pero no es lo mismo. La razón de negocios, la materialidad y la estricta indispensabilidad. La materialidad es que la operación realmente sucedió. Efectivamente recibí un servicio. No es porque tengo un contrato, es verdaderamente recibí un servicio, verdaderamente compré algo, verdaderamente arrendé algo u otorgué el uso de algo. Otra cosa es la estricta indispensabilidad. Eso que realmente sucedió, ahora tengo que demostrar que era necesario para la generación de ingresos y la realización de mi negocio. El tercer elemento, que es razón de negocios, es además tengo que demostrar que tengo una finalidad más allá de tener un beneficio fiscal. Y los 3 puntos son documentales. En el tema de materialidad, yo solamente resumiría todo lo que explicó Viviana. Si lo vemos con una óptica legal y de defensa, materialidad es un tema 100% probatorio, valoración de pruebas. Lo que pasa es que la autoridad es muy incipiente en el tema y por eso la autoridad lo ve como si fuera un listado de requisitos y eso no es. No puedes decir, con este checklist ya la hice. Es una guía que nos va a ayudar a tener mejor soportadas las cosas, pero es totalmente casuístico porque eso es la valoración de pruebas. Yo no puedo decir que puedo demostrar que pinté la barda poniendo solo la barda. Eso no se prueba de esa manera. Esa es la discusión en materialidad. La autoridad ha buscado y se ha vuelto subjetivo, pero sí hay una guía de valoración correcta y por eso es tan casuístico como explicaba Viviana.
En el tema de acuerdos conclusivos, PRODECON, medios de solución de controversias. PRODECON es una herramienta que ha funcionado cuando la discusión es documental, cuando la discusión es la información no es clara o me faltó información, no presenté todo durante la auditoría. El acuerdo conclusivo y el recurso de revocación son mecanismos que nos pueden ayudar. No podemos llegar a juicio con información incompleta. Ese no va a ser el mecanismo y no vamos a ganar. Tenemos que agotar herramientas antes. En el tema de la autocorrección, es un mecanismo que se ha utilizado en lugar de determinar un crédito fiscal, me autocorrijo, por supuesto, pero no porque yo me quiera autocorregir, debo de dejar de lado el tema documental, porque si algo no sale como yo lo estoy buscando, de todas formas tengo la confianza de ir a un medio de defensa y llegar a todo. Y finalmente, en el tema de la consistencia, como bien decía Viviana, es que en el tema probatorio es súper importante el detalle. Justamente la diferencia entre ganar o perder es el detalle y la consistencia de la información. No basta que yo diga que lo hice, tengo que probarlo y mi documentación tiene que ser clara y contundente de lo que yo digo que fue. Finalmente, no lo mencioné en facultades de comprobación y es un tema bien importante, la suspensión de plazos en esta etapa de contingencia. Se me fue por completo por el tiempo. La miscelánea dijo que se suspendieron los plazos prácticamente todo mayo. La autoridad en algunos casos se está interpretando que para facultades de comprobación no se suspendieron. Es una interpretación incorrecta y con independencia de mayo, me parece que hay muchos elementos de defensa a favor de los contribuyentes en esta etapa donde hubo suspensión de actividades declarada por el gobierno y en esta etapa actual donde no queda claro si está suspendida o no. Y gracias. Tal vez con eso, Viviana, Julia, un par de puntos para nuestros clientes y amigos. Lo primero es que pensábamos que la evolución que se estaba teniendo en el manejo de la administración tributaria a través del uso de medios electrónicos, que es cómo presentamos las declaraciones, los FDIs, en realidad, al menos probado hasta el día de hoy, se han convertido solamente en herramientas que la autoridad fiscal ha utilizado para poder llegar con los contribuyentes y pedirles un cumplimiento fiscal documental todavía mucho más pesado que lo que teníamos en el pasado. Entonces, no lo quiero poner como un retroceso, pero ciertamente su único cometido de los medios electrónicos es darle más herramientas para que el contribuyente mismo se encargue de darle ese soporte, incluyendo conceptos o documentos que ni siquiera forman parte del expediente del propio contribuyente, ¿no? Cuando le pide que a su prestador de servicios le pida la nómina y las entradas o el reloj checador de los empleados del prestador de servicios, o sea, hasta ese grado está llegando. Entonces, con esto, pues, lamentablemente, la recomendación, como nos la han venido dando, pues tiene que incluir ese tipo de cosas, ¿no? Y el segundo punto es que tal vez con tristeza ver cómo se ha venido demeritando el actuar de la PRODECON, ¿no? Lo que en el pasado se había convertido en un verdadero árbitro y juzgador de la relación entre el contribuyente y la autoridad fiscal, hoy parece que se está convirtiendo en un organismo de gestión nada más de trámite, que inclusive muchos de ustedes lo habrán constatado, ya las recomendaciones que le da la autoridad fiscal, pues ni siquiera las escuchan, no las siguen. Entonces, hoy acudir a la PRODECON, por supuesto, hay que hacerlo, pero no con una gran esperanza como se tenía en el pasado cuando estaba Diana Bernal o algún otro de los líderes de la PRODECON, ¿no? Entonces, con esto me quedaría, y si todos ustedes me lo permiten, pues pasamos a atender a algunas de las preguntas que nos están haciendo. Por supuesto, agradecer el enorme interés por la información que nos dan. Parece que tenemos cerca de 400 personas que se conectaron, algunos entran, salen, pero es una audiencia muy, muy importante, sobre todo porque el tipo de tema que hemos venido tratando sin duda pues nos afecta a prácticamente todos, ¿no? Voy a leer algunas de las preguntas y por favor alguno de los socios que quiera atenderlas, pues adelante, ¿no? Una de ellas dice, ¿los plazos en días se paran y vuelven a contar? Es la pregunta. Es decir, si yo solicito una devolución, a los 20 días la autoridad hace un requerimiento, yo contesto a los 10 días, la autoridad solo tiene 10 días hábiles para contestar o se suman los días de los 40 más los 10 días, ¿no?
No sé quién, si Felipe, Julia nos quieren contestar, se los agradeceré mucho. Sí, sí, no cuentan los 10 días que se toma el contribuyente para responder, o sea, solamente van 20 días, con lo que los 20 días que se tomó la autoridad, y le faltarían 20 días para pagar la devolución. Correcto. Muchas gracias, Felipe. Otra pregunta. ¿Cómo ha venido aplicando el SAT la jurisprudencia de fecha cierta, tanto en requerimientos, auditoría en general? ¿Cuál es la experiencia que hemos tenido respecto de ello? Claro. En el tema de fecha cierta, aclarar, la jurisprudencia no es, ahora todo tiene que tener forzosamente protocolización ante notario, eso no es la jurisprudencia. La jurisprudencia solo aclaró que sí se vale que la autoridad pida como un elemento o que valore como un elemento que un contrato esté protocolizado ante notario. ¿Y por qué sí se vale? Porque tiene que ver con las reglas de valoración de una documental pública o privada. No me puedo extender, pero solamente diría, es un elemento que va a ayudar, pero tampoco es que si no lo tengo ante notario ya valió. Vale la pena de hoy en adelante hacerlo porque la autoridad pone el foco de esa forma, como si fuera un listado de requisitos que no es, pero quédense también con la idea que si hacia atrás no lo tenemos, no es lo único. Y además, aún teniendo el contrato ante notario, si no está bien soportado el resto de la información, que es lo más importante, tampoco nos va a servir. Esa es la aplicación de la fecha cierta. Correcto. Otra pregunta más. Dice, ¿por qué la autoridad es la que nos da por desistido un trámite cuando es un derecho del contribuyente? Me parece, para no desviarnos demasiado, es por la deformación misma del sistema, ¿no? Pero si quisiéramos combatirlo desde ahí, podríamos, ¿no? Porque no es la autoridad la que lo debe hacer. De hecho, quien lo pregunta hasta hace referencia al 16º párrafo del artículo 22 del Código Fiscal, ¿no? Una pregunta más es, en temas del 69B, que me imagino que esta es para Paco, dice, ¿qué fecha es la que la autoridad está tomando para computar los días que tiene un contribuyente para presentar pruebas? ¿La fecha de publicación en la página del SAT o la del diario oficial? Sí, lo que me he encontrado aquí en Guadalajara es un tema de fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación. No sé si Julia tenga otra percepción. Sí, el 69 del código no lo aclara, pero a través del reglamento se hace la precisión de que el orden en el que van los actos es el oficio individual al contribuyente, segundo paso forzosamente página de internet, último paso diario oficial, y ese es el último paso a partir del cual al día siguiente debemos hacer el cómputo del plazo. Y en el tema de tener por desistido, nada más precisar que sí puede la autoridad, conforme a código, tener por desistido al contribuyente cuando no desahoga el requerimiento o no lo desahoga en plazo. Esa es la consecuencia. En ese caso es apegado a derecho que la autoridad diga, te tengo por desistido. En cualquier otro caso sería ilegal porque efectivamente el desistimiento es una declaración unilateral del contribuyente. En todo caso, lo que la autoridad podría decir es considerar que se tiene por no presentado o resolver de fondo. De acuerdo. Una pregunta más que me imagino que es para Viviana Belauzarán, que si se pueden comentar brevemente nuevamente los 3 puntos claves que tienen que ver con la razón de negocios, la materialidad y un tercero por ahí que están preguntando. No escuchamos a Viviana, parece que... Ya, perdón, es que me callaron. ¿No? Debemos de considerar que los gastos deben ser estrictamente indispensables. Ya dijimos brevemente en qué consiste ello, que deben de estar acordes a nuestro giro, ¿no? El tema de la materialidad, que debemos de demostrar que efectivamente recibimos ese servicio o que compramos esos bienes. Y el tema de la razón de negocios y también la sustancia económica. La razón de negocios, por qué lo estoy haciendo y en qué me beneficia para mi actividad, ¿no? Que debe de estar de la mano con un beneficio financiero y un beneficio fiscal también puede ser, pero no puede ser superior al financiero, ¿no? De entrada. Correcto, muchas gracias. Y la última, si les parece bien, ¿cómo debemos responder? Dice, ante el desistimiento de una devolución porque nos practicaron una verificación domiciliaria y por tema de COVID no hay personal en la oficina que atienda al visitador. Entonces, por lo que dieron por un hecho que es un negocio cerrado, es decir, probablemente domicilio no identificado o ya abuso de autoridad, diría en otro sentido, ¿no?
No, de mi parte diría ahí, efectivamente es un problema actual, también relacionado con la contingencia, porque hasta la fecha jurídicamente puede sostenerse que están suspendidas las actividades por un decreto de autoridad, y la autoridad en cambio tiene la facultad del SAT de practicar todos los actos, inclusive verificaciones de domicilio y presencia física. Entonces, la respuesta es un acto claramente ilegal. Si la consecuencia de ello fuera desfavorable en cualquier sentido, tenerme por desistido, negativa de devolución, se abre un medio de defensa. Si solamente fue tenerme por desistido, sin ninguna resolución de fondo que el día de mañana me afecte, entonces habría que valorar la conveniencia de volverlo a presentar, y si el día de mañana se utilizara negativamente, se abre toda la defensa. Muchas gracias, Julia. Tal vez, si me lo permiten, para concluir, pues poner a su disposición que nuestro material estará en las redes sociales, en nuestra página web, y quien lo necesite de manera directa, pues también se lo podemos compartir por correo electrónico, y de la misma forma, si tienen preguntas adicionales o más específicas, pues nos las pueden canalizar por los medios tradicionales que ya conocen. A nombre de los socios de la firma y de todo nuestro personal, les agradecemos nuevamente su participación, también los comentarios positivos que nos están dejando en el chat del evento, y como siempre, pues estamos a su disposición y esperemos que sigan con bien, en salud, y que su actividad personal y de sus empresas esté recuperándose de manera satisfactoria. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Gracias.